Buenos días a todas, a todos. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, les damos la más cordial bienvenida al taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el día de hoy estudiaremos el caso Castañeda Guzmán versus México. Queremos agradecer la presencia del doctor Pablo González Domínguez, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor, por su disponibilidad y colaborar con las acciones de formación que realiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sea bienvenido. A continuación, me voy a permitir ceder el uso de la voz al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles una vez más en los talleres de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llevamos a cabo 2 veces al mes, los 2 miércoles del mes, aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esta ocasión, el análisis se hará sobre la sentencia conocida como Castañeda Guzmán, relacionada con una resolución que en su momento desató una gran polémica en México. Quienes ya estamos más grandes la recordamos muy bien, por versar sobre la pertinencia de regular las candidaturas independientes dentro del contexto político, jurídico y social. Además, involucró a diversas instancias nacionales e internacionales. Para el día de hoy, pues doy la bienvenida, saludo con gratitud y afecto al doctor Pablo González Domínguez. De veras, muchísimas gracias, doctor. Reconocemos su trayectoria, un abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él nos ayudó con el análisis del caso Radilla Pacheco, lo han de recordar recientemente. El doctor González nos hizo favor, si mal no recuerdo, a principios de febrero. Le agradezco nuevamente, doctor, por aceptar esta invitación y por la oportunidad que siempre nos da de que este espacio se enriquezca como foro de difusión de las determinaciones tan trascendentes que hace la Corte Interamericana en la defensa de los derechos fundamentales. El caso de hoy es un asunto relevante por diferentes razones. Fue la primera resolución de la Corte donde se condenó a México por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También implicó discutir temas importantes, el acceso a la justicia, cuando un ciudadano alega que una ley electoral viola sus derechos políticos consagrados en la Constitución y en la Convención. Así también se analizó si era compatible el derecho exclusivo de los partidos políticos para registrar candidaturas, ¿no? La sentencia Castañeda Guzmán constituye un esfuerzo del sistema internacional de derechos humanos por promover las mejores prácticas en los procesos electorales a fin de salvaguardar los derechos civiles y políticos de los individuos. Es decir, esta resolución contribuye a la consolidación de un Estado democrático en México. Fue el sistema de derechos humanos el que evidenció las serias limitaciones de la cultura democrática mexicana, porque a partir de leyes limitativas se cometían violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos. Jorge Castañeda Guzmán
fue impedido para inscribir su candidatura independiente a la presidencia de la República para las elecciones que se efectuaron el 2 de julio de 2006, sin que el Estado mexicano le garantizara su derecho a ser votado o a ser elegido, si es un derecho constitucional. Pero bueno, aquí el expositor es el doctor González Domínguez. Yo le doy la más cordial bienvenida. Es muy alentador para nosotros que nos abra la puerta de su oficina, doctor, que sin duda reconocemos su destacada trayectoria como abogado de la Corte y las importantes responsabilidades públicas en el ámbito internacional. Invito a todas y todos quienes nos encontramos conectados a participar porque es la mejor manera de aprender. Así que muchísimas gracias, doctor. Es un privilegio escucharlo y le dejo la palabra a Elenita para que nos haga favor de presentarlo. Gracias, presidente. Y para continuar con nuestra actividad, voy a compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Pablo González Domínguez es doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Universidad Panamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, entre otras instituciones académicas. Actualmente se desempeña como abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es autor de un libro denominado Sobre el control de convencionalidad y de varios artículos académicos y capítulos de libros sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional y sobre derechos sociales en el sistema interamericano de derechos humanos. Bienvenido, doctor. Le agradecemos mucho su presencia y colaboración el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Elena, y también al presidente de la comisión por esta calurosa bienvenida y por la presentación. Para mí también es un gusto estar aquí con ustedes y poder discutir y abordar y reflexionar en torno a las decisiones de la Corte Interamericana y del sistema interamericano en su relación con casos mexicanos. También, bueno, esta es la segunda vez que estoy con ustedes. La primera fue efectivamente para discutir el caso Radilla Pacheco. Y bueno, surgieron temas muy interesantes, yo lo disfruté mucho, y también aprendí, espero que esto haya sido también la experiencia de todos y todas los que participaron en ese caso, en esa primera sesión. Ahora vamos a hablar sobre otro caso, el caso Castañeda Gutmann, que contra México, que históricamente, ya como lo dijo el presidente, se falló antes del caso Radilla Pacheco. Este es un caso de 2008, Radilla Pacheco es de 2009. Es el primer caso en el que la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a los derechos convencionalmente reconocidos. El caso, digamos, tiene, como todos los casos de la Corte, la mayoría de ellos tiene tres partes: la parte en relación con las excepciones preliminares del Estado, la parte del fondo, la parte de las reparaciones y costas, y dentro de la parte del fondo, este caso tiene a su vez tres partes, que es la parte relacionada con el derecho al acceso al derecho al recurso judicial efectivo, los derechos políticos y finalmente igualdad y no discriminación. Ahora esto lo digo no solo para pensar la estructura de la sentencia, sino también porque la manera en que está ordenado el caso Castañeda responde también a la forma en que el litigio es presentado ante la Corte. Y aquí un primer dato que me parece relevante del caso Castañeda es que la Comisión Interamericana, que es quien somete los casos ante la Corte, solicita la declaración de responsabilidad del Estado por la violación del artículo 25, el derecho a un recurso judicial efectivo. Y en efecto, la condena en el caso Castañeda se da precisamente porque la Corte determinó que no tuvo acceso a un recurso judicial efectivo que le permitiera reclamar la violación a sus derechos político-electorales. En este caso, a poder presentarse como candidato independiente en las elecciones del año 2006. Entonces, la condena de Castañeda se da por eso, ¿no? En el caso Castañeda, por no haber tenido acceso a un recurso judicial efectivo que revisara justamente el fondo de lo que él planteaba, que la restricción que imponía el artículo 175 del COFIPE no
era una vulneración a sus derechos. Entonces, no había un recurso que permitiera justamente revisar esta cuestión y, por lo tanto, ordenar la inaplicabilidad del código y de esa norma del código y, por lo tanto, permitirle participar en las elecciones. Sin embargo, la discusión de Castañeda, y por lo que más lo conocemos, es justo por el análisis que se da en relación con el artículo 23. Y entonces lo que yo les propongo, que es el artículo que regula derechos políticos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que les propongo para esta clase es justamente que veamos este análisis sobre el artículo 23, veamos cuáles son los argumentos que da la Corte, el tipo de desarrollo que se da, la conclusión a la que llega, y bueno, me encantará escuchar sus opiniones al respecto. Y que aquí lo primero que hay que decir es que, claro, el caso Castañeda es del año 2008, las violaciones, bueno, los hechos relevantes del caso se dan previo, obviamente, al año 2006. Y esto es importante porque, bueno, muchas cosas han cambiado en México en los últimos años desde que este caso se falló. Sin embargo, creo que igualmente es relevante el análisis que hace la Corte en relación con el alcance de los derechos políticos contenidos en el artículo 23 de la Convención y que aún siguen siendo importantes, me parece, en nuestras discusiones, al menos, insisto, el tipo de análisis y la teoría que está detrás del alcance de los derechos políticos y, por otro lado, de la posibilidad de establecer restricciones a estos derechos, ¿no? Esto es un tema que está, insisto, esta es la razón principal por la cual el caso Castañeda sigue siendo vigente y por el cual también la mayoría de la gente lo conocemos, ¿no? Yo cuando me aproximé al caso Castañeda la primera vez fue justamente para ver el tema de derechos políticos, ¿no? Aunque la condena al Estado se da por una violación al artículo 25 de la Convención. Voy a compartirles una presentación para que podamos seguir la manera en que la Corte resuelve el caso. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve ahí la presentación? Sí, ya podemos ver la presentación. Ok, buenísimo, muchas gracias. Es que yo siempre tengo la duda, porque claro, uno la ve, pero pues los demás uno no sabe, ¿no? Bien, entonces vamos con los hechos del caso, ya dada esta introducción que les comenté. Los hechos del presente caso, aquí leo la manera en que el caso se presenta ante la Corte, se desarrollan en el marco de un registro de candidatura presidencial en México. Perdón, déjenme mover esto porque estorbo un poco. El 5 de marzo de 2004, la presunta víctima del caso presentó al Consejo General del Instituto Federal Electoral una solicitud de inscripción como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos para las elecciones de 2 de julio de 2006. Alegó que solicitaba su registro en ejercicio del derecho que le otorga el artículo 35, fracción segunda de la Constitución, presentó ciertos documentos y declaró que cumplía los requisitos constitucionales para ejercer dicho cargo electivo. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento del IFE, informó al señor Castañeda que no era posible atender su petición en los términos solicitados, toda vez que corresponde únicamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Contra dicho pronunciamiento del Instituto Federal Electoral, la víctima presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal. Sin embargo, dicho juzgado resolvió rechazar el recurso interpuesto por la víctima. Asimismo, el señor Castañeda Gutmann interpuso un recurso de revisión contra la decisión del Juzgado Séptimo, pero el recurso fue sobreseído por la Corte Suprema de México. De tal manera, el señor Castañeda Gutmann no pudo lanzarse a las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el tema principal del caso Castañeda? Denme un segundo porque estoy teniendo un problemita aquí.
Bien, supongo que estará mejor. Bien, ¿cuál es el tema principal del caso Castañeda? La pregunta central de este caso en términos de derechos políticos es si la imposibilidad del señor Castañeda como para inscribirse como candidato independiente constituyó una restricción a sus derechos políticos que es violatoria al artículo 23 de la Convención. ¿El derecho qué? El derecho a ser votado. Ese es el tema central de Castañeda. Si esta regulación y por lo tanto los efectos que tuvo la regulación de la necesidad de que sea un partido político quien inscriba a un candidato constituyen una violación a los derechos políticos del señor Castañeda. ¿Cuáles son las disposiciones relevantes del caso? Aquí es el artículo 35.2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto a nivel nacional, por supuesto, que dice que son prerrogativas del ciudadano, fracción segunda, poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley. ¿Y qué nos decía la ley en ese tiempo? El artículo 175 del COFIPE establecía que corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. El argumento que plantean los representantes, y aquí esto es importante, plantean los representantes, no la Comisión Interamericana, dicen esta restricción que plantea el artículo 175 viola el artículo 23 de la Convención Americana y, por lo tanto, el Estado es responsable por la violación tanto al artículo 23, derechos políticos, como al artículo 2 de la Convención, que establece el deber de los Estados de adoptar su derecho interno a las disposiciones que prevé la Convención Americana. La Corte analiza, y como ya expliqué hace un momento, primero el tema del acceso a un recurso judicial efectivo y en segundo lugar entra a analizar el tema de los derechos políticos de Castañeda en un capítulo, en un apartado separado del artículo 25. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a recorrer cuál es el análisis que hace la Corte sobre la problemática y los argumentos que da para llegar a su conclusión. Lo primero que nos dice la Corte, el artículo 23.1 de la Convención Americana, establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad. Derecho a la participación en la dirección de asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos, a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores, y tercero, a acceder a las funciones públicas de su país. Dice la Corte, por su parte, la participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello. Esto es una reflexión respecto al alcance del artículo 23.1. Recordemos, el artículo 23 tiene dos fracciones. La fracción primera habla sobre el contenido sustantivo. La fracción segunda establece las condiciones para poder establecer limitaciones a este derecho. Y esto es justamente lo que nos dice la Corte en el párrafo 155. Dice, por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a tales derechos, a los derechos que acabamos de mencionar, contenidos en el artículo 23.1, y dice exclusivamente en razón de, y cito, la nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el uso de los derechos del párrafo primero tiene como propósito único, a la luz de la Convención, evitar la posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. ¿Cuál es el argumento central que plantearon los representantes respecto al caso Castañeda en el litigio ante la Corte? Ellos interpretan que el artículo 23.2 es claro respecto a que solo se pueden establecer restricciones a los derechos en virtud de las condiciones que establece el propio artículo 23.2, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena por juez competente en proceso penal. Aquí el artículo 23.2 no dice nada respecto a la pertenencia de un partido político o no, o alguna cuestión que pueda interpretarse en ese sentido, y por lo tanto una restricción a la posibilidad del ejercicio de los derechos contenidos en el 23.1, que incluye el derecho a votar y a participar en las elecciones, constituiría una violación a la Convención Americana, ¿no? Entonces, el argumento es claro, ¿no? En ese sentido de los representantes, esto no está contenido en el artículo 23.2.
las restricciones a los derechos, este es un argumento también secundario, pero importante, deben de ser a su vez interpretadas de manera restrictiva, y de esta forma, al no estar contenido en estas posibilidades que admite la propia Convención Americana para restringir los derechos, debe declararse la responsabilidad internacional del Estado. Ahora, la Corte continúa reflexionando sobre lo que significa el artículo 23.1 y 23.2. Dice, además de lo anteriormente mencionado, el artículo 23 convencional impone al Estado ciertas obligaciones específicas. Ahora, esto es importante. Recuerden, el artículo 1 de la Convención, lo hablamos ya en la sesión anterior, en el caso Radilla Pacheco, tiene dos facetas, ¿no? Una faceta que impone límites a la actuación de la autoridad de forma tal que no vulnere los derechos contenidos y reconocidos en la Convención, y eso sería el deber de respetar los derechos, pero también está el deber de garantizar los derechos. El deber de garantizar los derechos implica también la adopción de medidas positivas dirigidas a establecer las condiciones que permitan la vigencia y la efectividad de esos derechos reconocidos en la Convención. Tiene estos dos elementos de restricción a la actuación de la autoridad, pero por otro lado también de adopción de medidas positivas que permitan una vigencia plena de los derechos. Y en ese sentido es la reflexión del párrafo 156. Dice, además de lo anteriormente mencionado, el artículo 23 de la Convención impone ciertas obligaciones específicas al Estado. Desde el momento en que el artículo 23.1 establece que el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos puede ejercerse directamente o por medio de representantes libremente elegidos, dice, se impone al Estado una obligación positiva que se manifiesta con una obligación de hacer, de realizar ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas que se derivan de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción, artículo 1.1 de la Convención, y la obligación general de adoptar medidas en el derecho interno. Entonces, digamos que esto es una faceta del deber de garantía cuyo contenido está determinado precisamente por una interpretación del alcance del artículo 23.1 de la materia sustantiva que reconoce dicho artículo. Dice, esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita que se elijan representantes para que se conduzcan los asuntos públicos. En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado para restringir esos derechos establecidos en el artículo 23.2 de la Convención. Esto es importante. Aquí lo que nos está diciendo la Corte es, este deber positivo requiere que se establezca un sistema que permita justamente el goce de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23.1. Y esto implica, y aquí el análisis de Castañeda comienza a irse por un lado distinto al que los propios representantes plantearon y que es el argumento que yo les dije en un par de diapositivas atrás. Porque la Corte nos dice, los estados deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser votados. Entonces, ¿qué es lo que dice? Estas formalidades y estas condiciones y regulaciones que son necesarias para que efectivamente se creen las condiciones para el correcto ejercicio del derecho a votar y ser votado y por lo tanto el ejercicio de los derechos políticos, van más allá que aquellas que plantea el artículo 23.2 de la Convención, que mencionamos hace un momento, edad, nacionalidad, si habría sido condenado o no por un juez, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la Corte reflexiona lo siguiente también. Dice, el sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado. La Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra e incluso en una misma sociedad en distintos momentos históricos. Veamos cuál es el camino en la argumentación de la Corte en el caso Castañeda de Gutmann. Lo que se nos está diciendo es, en realidad, las formalidades y los requisitos que establece la ley para el ejercicio de los derechos políticos, que además es una obligación del Estado positiva de generar estas condiciones que permitan el ejercicio de estos derechos, no implica que exista un sistema electoral determinado. Es decir, la Convención Americana y el sistema interamericano no están determinados ni cuáles son esas formalidades y requisitos, ni tampoco el sistema electoral específico en el que se debe garantizar el ejercicio de estos derechos políticos. Sino que, por el contrario, los estados, de alguna manera, dependiendo de sus condiciones políticas, sociales, culturales, van a determinar cuál es el mejor arreglo, por así decirlo, respecto a
al sistema electoral determinado a través del cual se garantice la vigencia de estos derechos políticos. Lo que nos dice es, la convención lo que establece es un mínimo de lo que se debe garantizar respecto a el ejercicio de estos derechos, y son los estados los que van a generar las condiciones a través de las cuales se puede garantizar el ejercicio pleno de estos derechos. Pero el sistema interamericano de alguna manera mantiene cierta distancia respecto a cuál es el contenido de estas formalidades y de estos requisitos legales, y también cuál es el sistema electoral que se debe adoptar. ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden la primera pregunta que planteamos cuando iniciamos esta sesión. La cuestión central es si el hecho de que una persona no se pueda presentar como candidato independiente en unas elecciones constituye una violación a sus derechos políticos. Ese es el punto. Claro, específicamente en el caso de Castañeda. Si el hecho de que Castañeda no pudiera presentarse porque había una restricción legal constituía una violación a sus derechos políticos. Pero si extendemos esa pregunta todavía más, diríamos, bueno, el hecho de que existe una restricción en general para las personas para presentarse como candidatos independientes constituye una violación de sus derechos políticos establecidos en el artículo 23.1, su derecho a ser votado, a participar en las elecciones. Y la Corte aquí, la respuesta que da, al menos hasta este punto, es en realidad la determinación de si existe un sistema que permite candidaturas independientes o no. Eso no está determinado por la Convención Americana. Es decir, eso no es una pregunta que en abstracto se pueda responder, sino que se tiene que responder de manera concreta. ¿En qué sentido de manera concreta? Dice la Corte, salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los derechos humanos no son absolutos. Es decir, hay ciertos derechos que son absolutos en el sentido de que no se puede establecer restricciones al ejercicio de esos derechos, como, por ejemplo, el derecho a no ser objeto de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero que hay otros derechos, otra categoría de derechos que sí puede estar sujeto a restricciones. Como lo ha establecido el tribunal, la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen per se una restricción indebida a los derechos políticos. Entonces, estas restricciones a los derechos políticos no son per se violatorias de la Convención Americana. Sin embargo, dice la Corte, la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforman la restricción ilegítima y contraria a la Convención Americana. Entonces, es un párrafo importante para entender Castañeda. Lo que la Corte nos está diciendo es, hay algunos derechos que son absolutos y esos no admiten ninguna restricción, como por ejemplo el derecho a no ser sujeto de tortura. Luego hay otros derechos que sí admiten restricciones, como por ejemplo los derechos políticos. Sin embargo, estas restricciones no pueden ser absolutas ni arbitrarias, sino que tienen que estar sujetas a las disposiciones mismas que establece el derecho internacional, que permiten calificar si una restricción es o no contraria a la Convención Americana, ¿no? Entonces, esto digamos que de alguna manera comprime la lógica que tiene el análisis de restricciones en general en materia de derecho internacional de los derechos humanos, y que se vuelven relevantes. Y aquí hago un comercial y me voy a ir a otro lado, pero creo que esto, por ejemplo, toca lo que la Suprema Corte de Justicia discutió en el famoso expediente en la famosa contradicción de tesis 293-2011, ¿no? Es justo este tema respecto al alcance o no de las restricciones y qué tanto ellas son o no permisibles conforme a las obligaciones del Estado, en ese caso en relación con el artículo 1 constitucional, pero aquí podríamos extenderlo y llevarlo al plano de lo internacional. Pero bueno, regresamos al caso Castañeda Guzmán. Entonces, ¿qué es lo que la Corte nos está diciendo hasta este momento, ¿no? El sistema interamericano no responde a la luz del artículo 23 si un sistema de candidaturas que prohíbe las candidaturas independientes viola o no el artículo 23. Hay que analizar la restricción de manera específica. ¿Por qué? Porque el artículo 23 admite restricciones y lo que hay que observar es si estas restricciones son o no conforme al derecho internacional, y en el caso específico del señor Castañeda, si la imposibilidad que tiene para presentarse como candidato independiente es una restricción que cumple con el test que el propio derecho internacional prevé, ¿no? Y entonces, en este sentido, la Corte comienza a analizar este test, ¿no? Analizará si se cumplió con el requisito de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. Entonces, la Corte dice, el primer paso para evaluar si una restricción a un derecho establecido en la Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida limitativa cumple con el requisito de legalidad. En el presente caso, la presunta víctima no alegó que la medida restrictiva no estuviera prevista en una ley,
sino que su argumento se dirigió a demostrar que la ley que regula esta materia y su aplicación en el caso concreto estableció una restricción indebida y por ello contraria a los derechos políticos consagrados en la Convención. Aquí queda claro, ¿no? Es que la restricción que se le impone al señor Castañeda está contenida en el COFIPE, no hay ninguna duda respecto a ello. En ese sentido, cumple con el requisito de legalidad. Claro, siempre y cuando aceptemos que el hecho de que se establezca esa restricción no es per se contrario a la Convención, ¿no? Aquí, fíjense la diferencia, ¿no? El argumento de los representantes y lo que la Corte está decidiendo. Los representantes en parte están diciendo esa norma es per se contraria a la Convención. ¿Por qué? Porque establece una restricción que está prevista más allá que lo que el artículo 23.2 permite, ¿no? El artículo 23.2 permite, es claro respecto a las causales que pueden legitimar una restricción y el COFIPE va más allá de ello y por lo tanto resulta contraria a la Convención Americana. La Corte está diciendo aquí, en realidad esas no son solo las restricciones que permite la Convención a los derechos políticos por esta necesidad de los estados de regular diversas cuestiones relacionadas con la construcción de un sistema democrático que permita a las personas ejercer efectivamente sus derechos y por lo tanto el COFIPE en sí mismo no es violatorio de la Convención. Esto no se desprende directamente de la sentencia, pero me parece que está ahí, digamos, implícito en el análisis que plantea la Corte y por lo tanto pasa la restricción, el requisito de legalidad. Esto está establecido claramente en el Código Electoral. La segunda cuestión, entonces, que habrá que analizar se relaciona con la necesidad de la medida restrictiva. Esto es, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de aquellas permitidas por la Convención Americana, prevista en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos. Y aquí la Corte nos hace una referencia a las finalidades, por ejemplo, de orden o salud públicas, de los artículos 12 y 13 o 15, entre otras, o bien en las normas que establecen finalidades generales legítimas, que eso es una disposición de la Convención Americana, artículo 32, que permite calificar si las restricciones responden a una necesidad que justifique efectivamente su imposición. Y bueno, en el caso concreto de México aquí no está reflejado en la presentación, pero hace un argumento respecto a que se cumple la necesidad porque esta restricción que establece el COFIPE cumple la finalidad de permitir que se organicen adecuadamente las elecciones. Y bueno, y argumenta por qué razón el hecho de que en el sistema electoral mexicano se establezca un sistema de partidos, eso es necesario para que exista un correcto juego democrático y que existan elecciones y las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos políticos. Ahora, el punto más importante se analiza justamente en si esta medida fue necesaria en una sociedad democrática y si fue proporcional, que sería el tercer paso que la Corte analiza en el caso Castañeda Guzmán. Ya se cumple el requisito de legalidad, se cumple el requisito de finalidad legítima y lo que ahora se va a analizar es si fue necesaria en una sociedad democrática y si la medida fue proporcional. Aquí la Corte nos dice, con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este último requisito, la Corte debe valorar si satisface una necesidad social imperiosa, es decir, si esta restricción, el señor Castañeda, satisface una necesidad social imperiosa, es decir, está orientada a satisfacer un interés público imperativo, si es la que restringe en menor grado el derecho protegido y si se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo. Entonces, aquí este es el espacio en donde el Estado mexicano, por así decirlo, y los representantes, aunque en el caso, bueno, por la manera en que el caso es resuelto, más bien el Estado plantea las razones por las cuales se justifica que existe esta restricción a los derechos políticos en México. Eso es, el Estado va a proveer una serie de razones con las que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, y sobre todo aquellos de ustedes que han visto y vivido en carne propia el desarrollo del sistema político mexicano en las últimas décadas, dirán si están de acuerdo quizás o no con la posición que asume el Estado mexicano y que la Corte Interamericana finalmente califica donde en analizar el elemento de necesidad de una sociedad democrática y en proporcionalidad de la medida restrictiva, ¿no? Y aquí la Corte consideró que el Estado ha fundamentado, en relación con el primer punto, que el registro de candidatos exclusivamente a través de partidos políticos responde a una necesidad, a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas y sociales. Esto toma en gran medida lo que el Estado mexicano argumenta frente a la Corte en el litigio. Dice,
la necesidad de crear y fortalecer el sistema de partidos políticos como respuesta a una realidad histórica y política, la necesidad de organizar de manera eficaz el proceso electoral en una sociedad de 75 millones de electores, en las que todos tendrían el mismo derecho a ser elegidos, la necesidad de un sistema de financiamiento predominantemente público para asegurar el desarrollo de elecciones auténticas y libres en igualdad de condiciones, y la necesidad de fiscalizar eficientemente los fondos utilizados en las elecciones. Todas ellas, la Corte considera, responden a un interés público imperativo, ¿no? Entonces, en esa medida, la restricción que se le establece al señor Castañeda pasa esta otra parte del test de proporcionalidad que la Corte realiza en el caso. Por otro lado, respecto al punto B, si esto es la que restringe en menor grado el derecho protegido, la Corte considera que no hay una posibilidad de hacer una valoración en abstracto respecto a si el sistema que permite las candidaturas independientes es o no una alternativa menos restrictiva de regular el derecho a ser votado que otro que no lo permite. Dice la Corte, ello dependerá de diversas circunstancias, especialmente de cómo se regulen los aspectos mencionados anteriormente de las candidaturas independientes o de la regulación de las candidaturas presentadas por partidos. Entonces, el Corte está diciendo, en abstracto yo no te puedo decir si esta es la medida menos restrictiva. Quizás existían medidas menos restrictivas y, sin embargo, dentro del propio marco del sistema de partidos que se pudieron haber adoptado. Pero bueno, así no se puede responder esta pregunta. Finalmente, dice, en cuanto a si la medida se ajusta al logro del objetivo legítimo perseguido, en atención a lo anteriormente mencionado, la Corte estima que en el presente caso la exclusividad de nominación por partidos políticos a cargos electivos de nivel federal es una medida idónea para producir el resultado legítimo perseguido de organizar de manera eficaz los procesos electorales con el fin de realizar elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana. Bien, entonces podemos ver, ¿no? La Corte aquí dice, bueno, además esta medida sí se ajusta estrechamente al objetivo, al logro del objetivo legítimo que es perseguido por su imposición. Y en ese sentido, en el caso Castañeda, la Corte, en lo que se refiere al artículo 23 de la Convención, es decir, en relación con los derechos políticos de Castañeda, dice la Corte, con base en los anteriores argumentos, la Corte no considera aprobado, en el presente caso, el sistema de registro de candidaturas a cargo de partidos políticos constituya una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido previsto en el artículo 23, 1b de la Convención Americana, y por lo tanto no ha constatado una violación al artículo 23 de dicho tratado. Ahora, entonces, solamente aquí recapitulando el capítulo relacionado con el artículo 23, lo que la Corte nos está diciendo es el artículo 23 efectivamente tiene una cláusula que establece la posibilidad de establecer restricciones a este artículo, a estos derechos. Sin embargo, esto debe interpretarse también en relación con el resto de cláusulas de la Convención Americana que permiten el establecimiento de restricciones. Estas restricciones, sin embargo, tienen que cumplir con determinados requisitos. En este caso, en el caso de Castañeda, la restricción que establece el artículo 23, el artículo 175 del COFIPE, cumple con el requisito de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad, y por lo tanto no existe una violación en el caso concreto. Ahora, insisto, este es un camino diferente al que los representantes solicitaban en el caso. En el caso ellos alegaban que, por el contrario, el artículo 23.2 tenía que interpretarse de manera restrictiva a su vez, de forma tal que cualquier medida legislativa que estableciera una restricción a los derechos políticos establecidos en el artículo 23.1 y que no se encontrara determinada por el artículo 23.2, era contraria a la Convención Americana. Y por eso que el Estado era responsable tanto por la existencia de la norma misma como por su aplicación en el caso específico del señor Castañeda, que no pudo presentarse como candidato a las elecciones en el año 2006, ¿no? La Corte no asume este argumento, sino se va por otro lado y hace un análisis, digamos, más amplio de las restricciones y, por otro lado, establece una cuestión que a mí me parece muy importante en este caso, que es que no le corresponde al sistema interamericano determinar cuál es el sistema electoral, cómo se debe organizar el sistema electoral para lograr la garantía de estos derechos, y que los estados de alguna manera conservan esta facultad, pero que la Corte lo que va a calificar es si se viola el contenido mínimo de estos derechos, o bien si las restricciones que se establezcan sean contrarias a los requisitos
que establece la propia Convención Americana. Entonces, esto es relevante, me parece, para entender este caso. Insisto, ¿por qué se condena al Estado mexicano en Castañeda? Porque él no tuvo acceso a un recurso judicial efectivo que revisara el fondo de su petición, que era una violación a sus derechos político-electorales reconocidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano era parte. Pero eso es otro tipo de análisis, otro tipo de violación. Se relaciona, obviamente, en respecto al régimen de protección que existe y que prevé la Convención Americana, pero digamos, una cuestión sustantiva, la otra cuestión sería una cuestión mayoritariamente procesal, que sí afecta a un derecho sustantivo, pero que no es los derechos políticos de Castañeda, sino su derecho a tener un recurso judicial efectivo. ¿Qué es interesante del caso Castañeda, además de lo que hemos estado hablando, y que insisto, este es un caso que a mí me llama la atención bueno, además de que es el primer caso que condena al Estado mexicano, es también un caso en donde se hace un análisis pormenorizado del alcance del artículo 23. Es un caso que también nos permite ver cómo opera la lógica de las restricciones a los derechos, la distinción entre derechos que permiten restricciones y aquellos que no los permite y cuál es la razón para que esto suceda. Pero a nivel interno de México, a pesar de que no se declaró la violación del Estado, de los derechos políticos del señor Castañeda y por lo tanto la responsabilidad internacional del Estado, en México esto fue uno de los elementos que abonaron a la discusión respecto a la necesidad de permitir las candidaturas independientes. Y esto a nivel interno de México finalmente derivó en que efectivamente se permitieran estas candidaturas con una discusión interna, ¿no? en el propio Estado. En el caso concreto de Castañeda, si aquí se hubiera declarado la violación a los derechos políticos de Castañeda y que se hubiera declarado la violación por considerar que las restricciones que establecía el artículo 175 eran inconvencionales, se habría ordenado también la modificación de la norma. Eso hubiera sido la consecuencia natural, digamos, de la violación al artículo 23 en relación con los artículos 1, 1 y 2 de la Convención. Y por lo tanto, la Corte hubiera ordenado ese cambio legislativo. Al final, lo que sucedió es que con independencia de la orden de la Corte, es decir, o de la declaración de responsabilidad del Estado, al final del día efectivamente se modificó la legislación interna mexicana, permitiendo y abriendo la puerta a que el sistema electoral se organizara en ese punto de manera distinta y que se permitieran las candidaturas independientes en México. Nosotros ya hemos visto varias elecciones en donde estas tienen lugar. Bien, como consecuencia de esto, las reparaciones del caso Castañeda, a diferencia del caso Radilla Pacheco, de otros casos que seguramente habrán ya estudiado con algunos de mis compañeros y compañeras de aquí de la Corte, este caso plantea unas reparaciones muy, muy pequeñas realmente, porque la única violación que se determinó fue justamente a su derecho al recurso judicial efectivo. No se advierte un daño inmaterial y en todo caso la reparación se da más bien en sentido simbólico, me parece quizás, de hacer ver esta deficiencia del sistema de recursos en México que no permitió al señor Castañeda obtener justicia a nivel interno del Estado mexicano. Pero a pesar de que en términos de responsabilidad es un caso que no declara la responsabilidad del Estado en relación al derecho sustantivo a los derechos políticos del señor Castañeda, sí es un elemento más que es importante para efectos de la discusión que se dio en el ámbito interno mexicano, y en ese sentido me parece este caso también tiene un elemento simbólico importante, más allá de la consecuencia jurídica que se da en el caso concreto. Bien, pues ante este panorama y me gustaría que aprovecháramos los últimos minutos de esta hora de trabajo para que si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre este caso, pues este sería un buen momento para abordarlo. Muchas gracias, Elena. Gracias, doctor Pablo, por su intervención. Y en este momento, si hay alguna duda o algún comentario respecto a la exposición que el día de hoy nuestro invitado ha planteado, pues queda abierto el uso de la voz para cualquier duda o comentario. Si alguien gusta hacer uso de la voz, puede. Disculpe, yo tengo una duda.
Adelante. Sí, en la parte final, como comentaba el expositor, tengo una duda respecto a que si no solamente en el ámbito electoral, donde dijo que tuvo que haber una reestructura en el derecho electoral en México sobre las candidaturas independientes, ¿hubo algunos otros elementos también que se cambiaron? La verdad no sabría. Yo no sabría si es que derivado de la sentencia del caso Castañeda, si hubo otros elementos que se discutieron a nivel interno sobre la modificación del código electoral, no sabría decirte, porque, y por una razón principal, digo, porque en el caso no se analiza, o sea, no se declara la responsabilidad del Estado por ese punto, y por otro lado, porque precisamente por esa razón tampoco se podría observar en la supervisión que hace la Corte respecto al caso, qué otras consecuencias se pudieran haber derivado. Ahí sí, quizás habría que preguntarle a alguien que haya visto el proceso interno en México y cómo pudo haber influido esta sentencia y los argumentos que se presentaron en ella para establecer para generar nuevos cambios, otros cambios y otras discusiones en México. Habría quizás que tomar el conocimiento de alguien que haya podido ver ese proceso y cómo pudo haber influido esta sentencia. Pero yo no lo sé, la verdad, eso. Quizás sí, tal vez. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a esta sentencia dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Que yo sepa, no responde a esta sentencia. Al menos no lo hace formalmente. ¿Y por qué? Porque a diferencia del caso Radilla Pacheco, que hablamos hace un par de meses, en Radilla Pacheco existía una medida de reparación que estaba dirigida específicamente en su cumplimiento al Poder Judicial. Entonces, la Suprema Corte de México responde a esto, ¿no? Precisamente por eso, porque hay una medida de reparación que recae sobre ella y la Corte da seguimiento al cumplimiento de esa medida. Lo hace de manera muy amplia, pues de ahí surge el expediente Varios y de ahí se produjeron una serie de cambios importantes en la manera en que se entendía la interacción entre la Corte Interamericana y su jurisprudencia y el Estado mexicano y en particular el Poder Judicial. En este caso, que yo sepa, no existió una respuesta formal y porque no tenía por qué haberla. Ahora, ¿qué sí pudo haber pasado? Y ahí sería de nuevo interesante observar, es si los argumentos que se dan en el caso Castañeda y el análisis del caso Castañeda ha sido objeto de análisis al interior de México, ¿no? En relación con los derechos políticos. Si se han tomado estos argumentos en materia de derechos políticos y se han implementado en el caso en México, ¿no? En casos resueltos a nivel interno en México. Eso sería interesante observarlo. Gracias. Gracias, doctor. Christopher, ¿querías hacer una pregunta? Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto volver a estar con usted, maestro Pablo. La verdad, me han gustado muchísimo sus conferencias. Aunque ya conozco bien la sentencia, sí me quise meter a este foro precisamente por sus exposiciones. Y aquí tengo una duda. Yo soy del estado de Morelos. Siempre me reciben con los brazos abiertos en Chiapas. Acá tenemos 23 partidos políticos, 23. En donde esta sentencia de Castañeda Guzmán resulta que es más fácil crear un partido político que ser candidato independiente. Entonces, precisamente usted se me adelantó un poco al dar la contestación al anterior compañero, al decir, bueno, no es como el caso Radilla Pacheco, en donde tenía ciertas medidas diferentes a esta, pero ¿no cree que no se está cumpliendo con el espíritu mismo de esta sentencia de Castañeda Guzmán a no lograr una eficacia en la propagación y la difusión? Yo sé que también tiene que ver con el modelo de comunicación política de las candidaturas independientes. ¿No cree que no se ha completado el fin último de esta resolución? Es mi pregunta. Pues yo creo que, a ver, quizás el caso Castañeda no da en términos de la responsabilidad del Estado en materia de derechos políticos para decir que había obligaciones para el Estado, digamos, de darle algún tipo de cumplimiento, de organizar de alguna manera el sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque no se declara la responsabilidad del Estado. Por eso sería la única razón formal. Pero que sí creo que Castañeda nos permite reflexionar, pensando un poco en el comentario.
Que lo que nos está diciendo Castañeda, al menos la lectura que yo le doy, es lo importante no es cómo organices tu sistema político. Lo importante es que esa organización del sistema político permita el ejercicio pleno de los derechos políticos. Eso es lo que nos debe importar cuando analizamos. Las restricciones que se establezcan a los derechos tienen que ser convencionales, pero el sistema mismo electoral tiene que permitir la efectividad del goce de los derechos políticos. Entonces, siguiendo la lógica de Castañeda, lo que habría que ver es si el sistema de candidaturas independientes cumple o no con ese objetivo. Es decir, si el sistema de candidaturas independientes y en la manera en que está organizado el sistema electoral permite a las personas efectivamente ejercer sus derechos políticos de manera adecuada. Y eso también, tanto para la persona que se presenta como candidato como para los electores. Y si tenemos restricciones dentro de ese sistema político que no logran ese objetivo, ahí y que por lo tanto vulneran el contenido mínimo de los derechos políticos, ahí podremos decir, este sistema tiene un problema, pero no por el sistema en sí mismo, sino por es decir, no por el sistema en el sentido de reconoce o no candidaturas independientes, sino porque ese sistema tal como está diseñado no permite la plena efectividad de los derechos, ¿no? Yo creo que eso sí Castañeda nos lo da cuando nos dice los estados tienen la obligación de adoptar medidas positivas que permitan la existencia de un sistema que efectivamente garantice el pleno goce de los derechos políticos. En la conclusión de Castañeda nos dice, no hay un problema en abstracto con el sistema de partidos. En todo caso, habría que verlo a nivel concreto. Pero creo que el mismo argumento lo podemos llevar ante un sistema que permita candidaturas independientes. El hecho de que se permitan las candidaturas independientes no es, por supuesto, suficiente para un mayor goce de derechos. Entonces, ese sistema que permite candidaturas independientes debe permitir, a su vez, que efectivamente las personas puedan participar en las elecciones y ser votadas y tener posibilidades reales de poder acceder a los cargos públicos, me parece. Ese sería, por lo menos, lo que yo entiendo del espíritu de Castañeda que se podría llevar al análisis de otros casos, incluido, paradójicamente, el reconocimiento de las candidaturas independientes, ¿no? Gracias, doctor. Angélica Molina pregunta lo siguiente. ¿Por qué la Comisión Interamericana decide, de entre todas las peticiones, la de Gutmann? La verdad es que no lo sé. Sí llama la atención. Hay que ser sinceros con eso, ¿no? La violación del caso Castañeda ocurre en el año 2005, 2006. Luego el caso llega ante la Corte, digamos, en un tiempo récord, ¿no? Por así decirlo, porque la sentencia es del año 2008. La Comisión tiene criterios donde le puede dar prioridad a ciertos casos en relación con otros y lo utiliza en algunos casos, ¿no? Pero sí, llama la atención que este caso tardó muy poco en llegar ante la Corte y otros casos que pueden ser de violaciones que podríamos decir son más lesivas de la dignidad de las personas, esas han tardado mucho más tiempo en llegar. No hay por lo menos de la lectura del caso, no hay ninguna razón que yo identifique que explique esto, ¿no? De nuevo, ahí quizás habría que preguntarle a alguien que haya estado inmerso en el proceso, ya sea de los representantes o por parte de la comisión, en aquellos tiempos que podría quizás responder mejor esto en términos quizás anecdóticos, ¿no? De por qué el caso llegó con mayor celeridad a la Corte. Es decir, no sé, ese sería el resumen de la respuesta. Doctor, una pregunta. Gracias, doctor. Permítanme, por favor, vamos a llevar el orden de las participaciones, como la han solicitado, para que podamos resolver las dudas de quienes las están planteando. Vamos a darle el uso de la palabra a Jaime Núñez. Por favor, adelante. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la interpretación o cómo deberíamos tomar, digamos, el factor de que el ciudadano Castañeda Gutmann en su momento no tuvo un recurso efectivo para impugnar la resolución, digamos, de la autoridad que en este caso violó el derecho humano del ciudadano? Y me parece si esta parte fue la determinante para poder fallar a favor, digamos, de la Corte Interamericana, y en su caso, obviamente, bueno, ya las consecuencias que fue la reforma en México, en el derecho interno para poder
modificar la legislación y incluir la figura de las candidaturas independientes, independientemente de todo lo que usted ya mencionó. Quisiera saber su opinión. Muchas gracias. Perdón, mi opinión es exactamente sobre qué cosa. Sobre si fue determinante el que no tuvo una figura de impugnación o un medio en contra, digamos, de la resolución de la autoridad que le negó en primera instancia la candidatura independiente a la que él aspiraba o la que él exigía. Digamos que la garantía material existía porque existía la Constitución que dice que todos tenemos un poder ser votados, y etcétera, ¿no? Pero la garantía material de que no existían las condiciones tangibles para poder aterrizar ese derecho en el mundo fáctico y que pudiera ser, digamos, en este caso, el ejercicio, el gozo de ese derecho. ¿Y eso fue lo determinante? ¿O en realidad sí fue, digamos, toda la parte, digamos, que se alegó del no tener, digamos, ese acceso al derecho, en este caso, que él estimó violado? Eso sería. Bien, a ver, lo que es, digamos, yo tengo una respuesta que me parece que es clara de la sentencia y otra que es mi opinión. Entonces, la que es clara de la sentencia es que lo que es determinante para la responsabilidad internacional del Estado es la falta de un acceso a un recurso judicial efectivo que permitiera responder al fondo de las alegaciones de violación de sus derechos político-electorales por no poderse presentar como candidato independiente en México. Es decir, eso es determinante para la condena al Estado mexicano. La falta de acceso a un recurso judicial efectivo. Bien. Ahora, creo que eso a su vez, es decir, la condena del Estado en el caso Castañeda fue determinante, bueno, no sé si determinante, pero influyó, y esto ya es mi opinión personal, para la discusión en México respecto a las candidaturas independientes, si se deberían permitir o no. Pero no es la condena de, ¿cómo decirlo? No es la condena en el fondo del caso lo que determina eso, porque la Corte de hecho no declara la responsabilidad del Estado, sino es el caso Castañeda provocó ese efecto de la discusión interna, pero no, o fue un elemento más para la discusión interna, pero no es la violación sustantiva que se determinó en el caso concreto lo que lo pudo haber determinado porque se declaró una violación en el caso, ¿no? No sé si me explico, o sea, es decir, a mí me parece interesante este caso, el fenómeno del caso Castañeda, porque no se declara la violación del artículo 23, pero el caso Castañeda sí genera una discusión respecto a las candidaturas independientes. Y eso pues llama la atención en cómo se dieron los hechos en relación con el fondo de la sentencia y después con los efectos que esta tuvo a nivel interno en México, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Jaime. Gracias, doctor. Por favor, Vicente Vázquez. Sí, maestro Pablo González, fíjese que en relación a la candidatura independiente, si bien es cierto que es un avance aquí en México, pero ciertamente está disfrazado porque los partidos políticos a final del día son quienes votan las leyes para que compitan los candidatos independientes. Y prácticamente los que han participado a raíz de esta sentencia o modificación a la Constitución son los mismos políticos. Es difícil encontrar a un ciudadano que participe y ejerza su pleno derecho político. Como bien decía el compañero anterior, piden una serie de requisitos que es imposible registrarse, además de que lo hace con sus recursos propios, cuando con los recursos de nosotros, los partidos están en campaña, están en medios de comunicación, en radio, y además los ciudadanos les dan un tiempo muy, muy breve para que consigan una cantidad de firmas que si lo vemos en cuestión de segundos y minutos, no es posible realizarlo. Por eso los ciudadanos no están ejerciendo su pleno derecho político y esos espacios los siguen usando los mismos políticos. Entonces, si bien es cierto de que se apertura esto, pero todavía está disfrazado y todavía no existe el pleno ejercicio de los ciudadanos para que puedan participar en su derecho político. Otra cosa,
Hay algunos que logran ingresar. ¿Cómo es posible que quedan en segundo lugar? Digamos, para un ayuntamiento. No sé si en algunos estados existen, pero el partido que queda en tercer lugar, en cuarto lugar, el quinto, tienen una representación proporcional de regidores en el ayuntamiento. Y el candidato independiente que saca el segundo lugar no tiene su representante en el increíble. Además, saca una votación muy superior a muchos partidos. Y esos partidos se quedan con una prerrogativa. Y la candidatura independiente y todo ese movimiento ciudadano queda en el olvido. Entonces ahí hay una gran injusticia. No hay equidad. Está completamente disfrazada. Los ciudadanos no podemos ejercer nuestro derecho político. Sinceramente, eso es una farsa y se requieren muchas modificaciones y muchos cambios a la ley electoral para que efectivamente se ejerza ese derecho político. Son muy contados los casos en que si tal vez uno, Kumamoto de ahí en Jalisco, Guadalajara, de ahí yo creo que no existe nada. Entonces, precisamente para eso es el derecho, para que poco a poco vayamos empujando y cambiando y perfeccionando estas cuestiones, porque en verdad que ahí vemos pues la cuestión electoral que hoy en día está sucediendo. No existe ninguna candidatura ciudadana, por lo mismo, por los candados, por las trabas, por las limitaciones que ponen los mismos partidos políticos. Entonces, ese sería mi comentario, maestro Pablo. Gracias. Y me parece que vinculándolo un poco con lo que hemos hablado del caso Castañeda, creo que el caso Castañeda nos abre la puerta justamente para reflexionar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Y la manera en que fue analizado el tema de los derechos políticos en el caso concreto. Y yo aquí plantearía algunas preguntas que se me venían mientras escuchaba el comentario que hace Vicente. La primera es, bueno, la pregunta es, en México, ¿qué sistema permite una mayor y más efectivo goce de los derechos políticos? ¿El sistema de partidos políticos o un sistema que permite candidaturas independientes? Castañeda, ¿cómo nos responde esa pregunta? Castañeda dice, o sea, no la víctima, pues, sino el caso Castañeda, nos dice, eso no le corresponde al sistema interamericano decirlo, ¿no? Eso le corresponde al Estado determinarlo, cómo ordena su sistema, si permite o no candidaturas independientes. Ahora, la siguiente pregunta que se me viene a la mente, bueno, ¿el sistema electoral que permite candidaturas independientes permite en sí mismo una mejor protección de los derechos políticos? Y aquí, de nuevo, pensando en lo que nos diría la sentencia de Castañeda, la sentencia de Castañeda diría, bueno, depende cómo esté organizado ese sistema electoral, ¿no? El sistema electoral que permita candidaturas independientes, pero que a su vez establezca una serie de regulaciones que al final no permitan un efectivo goce de los derechos políticos, ese sistema entonces no permite una mayor efectividad del artículo 23 de la Convención, podría ser inconvencional, ¿no? Pensando un poco en voz alta. Pero entonces, bueno, esa sería la segunda cuestión. Y la tercera cuestión es, bueno, las regulaciones y la manera en que está organizado el sistema político, el sistema de candidaturas independientes en México específicamente, ¿permite el pleno goce de los derechos políticos, sí o no? Y creo que en México estamos en realidad en esa pregunta, pensando en el comentario que haces. Es decir, los derechos humanos en general, y en particular lo que se relaciona al artículo 23 de derechos políticos, nos da algunas herramientas que nos permiten jurídicamente criticar un sistema electoral o un sistema de candidaturas independientes. Nosotros podríamos decir, este sistema de candidaturas independientes contiene estas falencias porque no permiten el pleno goce de los derechos políticos, no le permite a una persona efectivamente poder participar en elecciones libres e independientes por estas razones, por estos diversos factores. Y entonces, insisto, la reflexión que me parece que surge de aquí es un sistema de candidaturas independientes, aunque per se no sea requerido por la Convención Americana, si ya se ha adoptado ese sistema, este sistema tiene que cumplir con ciertos requisitos vistos desde la óptica de los derechos humanos para ser convencional. Porque si no se cumple con estos requisitos, se restringe o se limita
el goce efectivo de los derechos de las personas, sus derechos políticos, y por lo tanto eso resulta contrario a las obligaciones del Estado. Ahora, ya habría que ver específicamente de qué estamos hablando. Así como en el caso Castañeda estábamos hablando específicamente sobre la imposibilidad de presentarse candidaturas independientes, yo creo que si observamos el sistema electoral mexicano, y eso es algo que le corresponderá a cada quien en sus áreas, y pensando, por ejemplo, pensando en que es una comisión estatal la que organiza esto, ese es el tipo de análisis que podría haber. Sería, vamos a observar este sistema electoral y vamos a ver dentro de este sistema electoral las regulaciones que existen en este sistema electoral, si es que establecen restricciones que atentan contra el mínimo de protección del derecho político que existe y no permite un pleno goce de estos derechos. Y si sí se encajan en esa lógica, bueno, pues hay que modificarlos, ¿no? Sobre todo yo argumentaría por vía legislativa, pero si no, pues bueno, por vía de los recursos judiciales que puedan encontrarse vigentes y que permitan una protección de estos derechos. Al menos ese es lo que creo que se me ocurre de pensar en Castañeda en relación con pues, estas dificultades que observamos en México en materia de goce de los derechos, de ejercicio de los derechos políticos, aun cuando ya tenemos sistema de candidaturas independientes, que es desde cierta óptica, pues una expansión de las posibilidades de las personas a poder participar en las elecciones, ¿no? Sin duda alguna. Bien, bueno, pues... Muchas gracias, doctor. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta que hace Lilian de Anda y dice, en Chiapas hay candidatos que han expresado que en medio de la pandemia estuvieron imposibilitados para reunir el número de firmas mínimo requerido para registrarse. En ese caso, ¿su derecho humano de participar continúa vigente? No, es una buena pregunta, porque este sería el tipo de situaciones en las que digamos, las restricciones que se impusieron a las personas para poder salir a las calles respondían a una emergencia, ¿no? Creo que el caso habría que analizarse, pues, quizás por un lado en relación a si esas restricciones que se establecieron por parte del gobierno para poder salir a la calle y poder conseguir esos votos se justificaban o no, y si sí se justificaban, si es que no, el Estado debió de haber adoptado algunas medidas diferenciadas, otras medidas para garantizar, por ejemplo, el goce de los derechos políticos. Quizás esa sería una manera de analizar el caso. Al menos así de imaginármelo, pues me suena que es un caso complicado, no es fácil decir, bueno, esto claro violó los derechos políticos de una persona. Yo no estaría tan seguro de esto, pues por los diversos factores que están involucrados en las razones que justifican esa restricción a las personas para poder salir a las calles a conseguir esos votos, ¿no? Me parece que habría que analizar el caso concreto, pero así de entrada no me suena como que sería claramente una violación, ¿no? Sino habría que verlo, insisto, de manera concreta. Bueno, yo voy a tener que parar aquí. Esto está, sin duda alguna, muy interesante. Insisto, el caso Castañeda, también yo lo escogí en parte porque me parece un caso que generó un montón de cosas en México y que a nivel del análisis de los argumentos del caso concreto también presenta algunos elementos interesantes. Espero que esta sesión les haya servido para pensar y reflexionar en ellos. Creo que la vigencia de Castañeda, y esto también es una reflexión final que me gustaría hacerles, va más allá de las consecuencias que el caso, específicamente por las órdenes de la Corte, pudo haber tenido, y nos da elementos para pensar nuevas discusiones en relación a si es que restricciones a los derechos son o no convencionales. Les voy a decir una, y solamente porque a mí me parece muy interesante y muy vigente, y es si, por ejemplo, la restricción que establece las constituciones de nuestros estados a la reelección, eso no contrae el artículo 23 de la Convención. Eso sería una pregunta interesante a pensar en cómo está regulado este derecho, a los argumentos que nos da el caso Castañeda. Y bueno, esto ya no se los dije porque no es objeto de la clase, pero este análisis del 23.1 y en relación con el 23.2 es un análisis que ha seguido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El último caso donde se planteó esta cuestión fue el caso Petro Urrego contra Colombia, un caso del año 2020, y en donde ahí la pregunta es, bueno, si existe una institución que establece un órgano del Estado que destituye a un funcionario público democráticamente electo, en el caso Petro, él era el alcalde de Bogotá, si es que esa sanción
es o no posible conforme al régimen de la Convención Americana, y más aún cuando esto conlleva una inhabilitación al ejercicio de sus derechos políticos, ¿no? Si una autoridad inhabilita a un funcionario democráticamente electo para poder ocupar cargos públicos en el futuro, si es que el artículo 23 permite o no ese tipo de sanciones, ¿no? Más allá de las cuestiones del debido proceso, que también están obviamente de la mano de todos estos temas. Pero bueno, se los dejo ahí. Este es el último caso que se ha visto, y estas discusiones sobre el 23.1 y 23.2, insisto, van a seguir adelante, y eso es parte de lo rico de estas sentencias, que a veces, más allá del caso concreto, nos permiten reflexionar sobre temas más amplios y temas vigentes, incluso cuando ya no tienen nada que ver, digamos, con los hechos específicos del caso. Creo que esa es parte del valor de la jurisprudencia que emiten los tribunales, y en particular la Corte Interamericana, que tiene alcance regional. Bueno, Elena, no sé si haya alguna otra cuestión. Muchas gracias, doctor. Nada más para cerrar nuestra actividad, le pediría por favor al maestro José Luis Armendáriz, quien es nuestro secretario de Control y Gestión, que por favor hiciera estos comentarios finales para cerrar la actividad, y agradecerle nuevamente al doctor el haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Doctor Pablo González, en primer término, transmitirle una disculpa del presidente, del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, por no estar al final de esta interesantísima exposición. Compromisos institucionales le obligaron a tenerse que retirar de manera previa. Me ha pedido que le transmita, desde luego, el agradecimiento por esta excelente exposición, y desde luego, pues, es un tema muy interesante esta sentencia. Creo que es un claro ejemplo de cómo una sentencia de la Corte, aun y cuando las reparaciones sean muy limitadas, pero la fuerza ética que irradia genera el movimiento y tambalea todo un sistema político en México. Indudablemente, previo a la sentencia, ya venían campeando vientos que exigían el tema de las candidaturas independientes, pero creo que esta resolución es un gran detonante para obligar de alguna manera al Congreso de la Unión a legislar sobre el tema. Indudablemente hay que reconocer que de la Constitución de 1917 a la fecha, la Constitución mexicana nunca prohibió las candidaturas independientes. En ese tránsito hubo candidatos a gobernadores en los estados que participaron en contra del partido oficial, del Partido Nacional Revolucionario o del PRM, y que algunos incluso ganaron en varias entidades del país como candidatos independientes en contra del partido oficialista. La Constitución nunca restringió las candidaturas independientes, pero lo que sí hay que reconocer es que los partidos políticos, a través de la representación de sus grupos parlamentarios, sí tuvieron la precaución en ese ínter de ir legislando en la legislación secundaria electoral mexicana para restringir y abrogarse el monopolio de las candidaturas y cerrar y de alguna manera ahorcar las posibilidades de las candidaturas independientes. Sin embargo, esta sentencia, creo que un aspecto importante que nos deja es que, no obstante que la reparación es muy mínima, no reconoce responsabilidad, únicamente señala el tema del acceso a un recurso judicial efectivo. Lo cierto es que fue la gota que derramó el vaso para obligar, en el caso de la legislación interna mexicana, a empezar a legislar de forma muy primaria, pero legislar el tema de las candidaturas independientes. Si bien es cierto, como lo señala ahí Vicente, efectivamente hay mucho todavía que avanzar en el tema de las candidaturas independientes, porque la verdad es que los requisitos que hay que cumplir, los recursos económicos que hay que invertirle para poder ser un candidato independiente, eso se genera un privilegio nomás para cierta capacidad económica de poder aspirar. Sin embargo, creo que es el inicio de un gran camino en el que hay que seguir recorriendo para ir conformando un esquema de igualdad de oportunidades en las candidaturas independientes, y creo que esta sentencia va a servir, como la que señalaba en el caso colombiano, como precedentes para seguir invocando e ir evolucionando en este proceso para una mayor accesibilidad de las candidaturas independientes. Cerraría yo únicamente este otro comentario en relación
a que efectivamente es una sentencia muy sorprendente. Su tránsito, me atrevería a afirmar que es de las sentencias top, que de su inicio en la Comisión Interamericana al momento en que se obtiene una sentencia en la Corte, es un espacio limitadísimo de tiempo el que consume, es decir, es un tránsito rápido el que hace por la Comisión y por la Corte. Yo no le encontraría otra explicación a esto más que la excelente relación de amistad que ha cultivado durante muchos años Jorge Castañeda, con el que en ese tiempo dirigía los destinos de la Organización de Estados Americanos, me refiero a Insulsa. Esa relación de amistad creo que de alguna manera influyó, porque no hay otra razón, para esta celeridad del proceso, del tránsito del caso de la comisión hasta el paso en que es presentado ante la Corte y su resolución. Únicamente esos aspectos, doctor González, reiterarle el agradecimiento por parte del señor presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por esta excelente exposición que ha realizado el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y todas y gracias por la atención. Ha sido para mí un gran gusto y bueno, muchos saludos también al presidente y muchas gracias por haber estado aquí presente. Gracias a ti también, José Luis, y a Elena por la invitación. Gracias, doctor. Le agradecemos que esté el día de hoy con nosotras y con nosotros y que se haya dado la oportunidad en su agenda de poder acompañarnos el día de hoy y en el caso anterior que nos compartió. Muchísimas gracias y de verdad, lo personal, mi gratitud por haber estado con esta actividad que realizó el Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos. Muchas gracias. Invitaría a todas ya nada más para cerrar y a todos hagan el favor de prender su cámara para quienes les sea posible y poder tomarnos una foto final con nuestro invitado del día de hoy. Entonces, vamos a la 1, a las 2, a las 3. Muchísimas gracias a todas y a todos, en especial al doctor Pablo por haber estado con nosotros el día de hoy. Buen día a todos, hasta luego. Claro, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.